Estamos de regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Hoy nos place recibir a un amigo, a una persona quien por el trabajo que realiza tiene pues nuestra admiración, cariño y respeto. Doy la más cálida de las salutaciones y bienvenida a Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Muchos temas que tratar en esta tarde. Buenas tardes. Se siente bien venir a programas donde a uno lo quiere. No, y ¿sabe qué? Porque es de muchos años, es un afecto Así de muchos es, años. Así es. No vamos a decir cuánto para que la gente sume Claro, y reste a que no saque promedio. la campana de Gauss. Vamos a Así recibirle con el mejor café de todos los dominicanos, Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma necesario para nosotros no solo continuar con el contenido del programa, Gracias, sino abordar Albatani. esos temas de interés que vamos a estar conversando con usted. Mire, hay dice, y está en portada hoy, dice Guillermo Moreno, que en el país pues no hay jueces que puedan condenar a Rondón y a Díaz Rúa, los dos últimos encartados del caso Odebrecht, que estaban en prisión. Bueno, yo creo que sí, que hay jueces. La judicatura en la República Dominicana sin duda que tiene, como en todos los sectores, jueces buenos, jueces malos, jueces que responden a lo que fue como agradecimiento a quien pudo haberlo encaminado a la posición que están, pero también hay muchos jueces honorables y sobre todo capacitados y con un manejo, un amplio concepto de la ética en el ejercicio de sus funciones. Yo sí creo que eso que se nos ha vendido de que del Poder Judicial, que es el componente de Ministerio Público y jueces, Judicatura, Ministerio Público, jueces fiscales, se quiere vender como que los malos son los jueces, desconociendo de que el juez es un tercero imparcial que está a la espera de que el responsable de perseguir los crímenes y delitos le lleve los casos, pero que no le lleve casos vacíos, que no le lleve casos como resultado de una inferencia, de que alguien diga, bueno, yo creo que Juan Pérez se robó un chivo. Yo escuché. Sino que debe demostrar en qué circunstancias se robó ese chivo y si aparece la cabeza y las patas del chivo que ya se ha consumido. Entonces, aquí se ha vendido eso y es lamentable que la percepción de la población vea que la lucha contra la corrupción, el Ministerio Público hace su trabajo, te monta un aparataje, te recoge un grupo de gente, en el caso específico de Odebrecht, que se habían presentado a todos los llamados que le hizo el Ministerio Público y que pudo perfectamente decirle, miren, el lunes a las 10 de la mañana lo espero en mi despacho, sin la necesidad de montar este aparataje que para la población, bueno, ya va a caer todo el mundo preso, ya no hay vaca sagrada, el caso va a llegar a las últimas consecuencias. Sin embargo, cuando vemos en el conocimiento de la medida de coerción, pues decimos, pero ¿y es esto? ¿Es con esto que van a hacer un caso? La generalidad, pues evidentemente que lo percibe así. Ahora nosotros particularmente tenemos 20 años en esto y que sabemos la complejidad de lo que es un caso de corrupción pública en donde debe aportarse las pruebas de manera contundente para que este caso no pueda llegar a un feliz término. Y desde que vimos eso lo advertimos y por ello en la apelación de la medida de coerción impuesta, la magistrada Miriam Germán, que esa es una juez honorable, una juez seria, yo tuve el honor de ser ministerial de su tribunal, donde ella empezó en primera instancia y conozco de ella, y que ella le dijo, es con esto que vamos a obtener una condena, con eso que me trajeron, con un ministerio público que se quiere lavar las manos como Pilato, cuando dijo, no, fue Herodes que firmó la sentencia. Herodes, culpen a Herodes, no. Esto es una responsabilidad compartida y no podemos venderle a la población
que para darles respuesta a un reclamo de indignación como resultado de la impunidad reinante en la República Dominicana, en donde el Ministerio Público tiene mucha responsabilidad, porque es quien tiene que perseguir los crímenes y delitos. Entonces, esa voluntad política debe iniciar ahí. El juez, si le llevan un caso que tenga el aval para producir una condena, pues la va a dar. Con esto de la medida de coerción, nosotros desde el principio dijimos, todos califican conforme el Código Procesal Penal en su artículo 224. Tiene 7 medidas de coerción a imponer, siendo la prisión preventiva la última de las medidas que se establece cuando hay peligro de fuga, no tiene arraigo el imputado, se puede sustraer al proceso, puede distraer pruebas, evidencia, pero si ya el Ministerio Público tiene un tiempo haciendo las investigaciones, ya ha tenido la oportunidad de establecer medidas de aseguramiento, embargo, incautaciones y todo ese tipo de cosas. O sea, lo que significa que el individuo no va a distraer pruebas que pudieran ser utilizadas eventualmente. Entonces, ese Código Procesal Penal se aprueba precisamente para descongestionar las cárceles y sobre todo para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de poder esperar un juicio en libertad. Y le voy a citar un caso. Imagínense que en el caso de Alberto Holguín, es director de INAPA, se le acusa de cometer irregularidades y se habla de que irregularidades por 1.000 millones de pesos, la población entiende que fue que se lo embolsilló. Pudo haber irregularidades en el tipo de que se adjudicó una obra bajo la modalidad de emergencia o de urgencia que no se correspondía, pero la obra construida está ahí. Entonces no pueden acusarlo de malversar. Esas irregularidades tendrían como consecuencia sería una falta grave conforme a la ley 4108 de Administración Pública, que conlleva como la última de las medidas la destitución, y ya estaba destituido. Entonces, queda esa percepción. ¿Quién contribuyó? ¿Los jueces? No, el Ministerio Público, que anuncia de que malversó lo que administró en un periodo. No compraron, no pagaron nómina, no hicieron nada, sino que él tomó ese dinero del erario y se lo embolsilló. Entonces, debemos tener cuidado. Y si ese código se estableció para garantizar que el debido proceso sea aplicado a todos, de que si en el caso del exdirector de INAPA se le hubiese impuesto la medida de coerción que le solicitó el Ministerio Público al juez de 1 año y que el juez tuvo a bien dejarlo en libertad, impedimento de salida y otra medida, porque están ahí, ¿quién le va a resarcir el tiempo que hubiese pasado en la cárcel? Entonces, esa medida de coerción que se le impuso, que fue recurrida, nosotros desde el principio establecimos de que tienen arraigo y que podían esperar su juicio en libertad. Luego la apelación que se hizo le favoreció a 11 y quedaron 2 con prisión preventiva, y fue lo que tuvo el juez Ortega a variar, que es una facultad del juez, sí, si verifica que los presupuestos de aseguramiento pues han aumentado al extremo de que se presentaron inclusive garantes que se comprometen a llevarlo a todos los actos del proceso, porque eso es lo que se quiere. O sea, usted establece una medida de aseguramiento para asegurar que el imputado no se vaya y que responda cuando ya se vaya a conocer el juicio de fondo, por lo que esa variación de la medida es un proceso que se hace a diario y que no implica que el caso se vaya a cerrar. Ahora, el caso se va a cerrar si el Ministerio Público finalmente presenta una solicitud de apertura a juicio con las evidencias que tiene, porque si son con esas, pues las esperanzas son muy mínimas de que haya una decisión que pueda servir de ejemplo en la lucha contra la corrupción. Precisamente en ese punto quería preguntarle, ¿qué tanto influye la presión social en las decisiones del Poder Judicial? Y lo digo porque, como bien usted claramente explica, las medidas de coerción, pues la más severa
es la prisión preventiva, y ya usted ha enumerado de manera brillante por qué estas personas no representan peligro de fuga y demás. Pero para el dominicano común, que tal vez no tiene esos conocimientos de derecho y no conoce estos procesos, hay gente que para ellos este no es un proceso de medida de coerción. Entienden que ya esas personas están en libertad y que el proceso judicial no va a continuar. Entonces, a veces se puede entender de que los jueces, en este caso el juez Ortega Polanco, actuaron de cierta manera, y la Procuraduría para dar cierta imagen hacia la población y beneficiarse de entrada de ese aplauso de la sociedad. Y luego, al ver esta variación de medida, hay mucha gente que se siente como un poco engañada porque no comprende todas las intríngulis del proceso y cómo debe funcionar. Bueno, es que el Ministerio Público contribuye a eso. La presión recae en el Ministerio Público, que tiene esa responsabilidad. Y la presión, fue más mediático entonces. Claro, fue una respuesta mediática. Miren que el Ministerio Público incluye en esos expedientes a personas cuyas actuaciones ya habían transcurrido 10 años y el Código Penal establece la prescripción. Aunque hay un debate sobre la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, que es el resultado de nuestra participación en la Convención de las Naciones Unidas y de la OEA de lucha contra la corrupción, pero que tiene que hacerse una ley especial. O sea, no se basta el que formemos parte de una convención que tiene efecto vinculante respecto a nosotros. En Perú ya se estableció la imprescriptibilidad en los casos de corrupción, pero se hizo una ley, lo mismo que en España. En la República Dominicana todavía se mantiene el principio del Código Penal y ellos lo hacen, pero no solamente eso. Yo le hubiese comprado esta escena montada si cuando por error dicen que Roberto Rodríguez había hecho 2 depósitos en 2 días de 50 millones de pesos. Yo le hubiese comprado el show si el Ministerio Público de manera responsable le dice al país, ante la omisión de un dato y que ha sido utilizado para solicitar medida de coerción, nosotros retiramos la solicitud de medida de coerción contra el imputado fulano de tal. Porque los errores en tiempo de paz se pagan con dinero y en tiempo de guerra con la vida. Sí. Entonces, un error de esa naturaleza, y usted airear de que en 2 días depositó la publicidad 50, que le dieron publicidad, entonces si usted actúa con responsabilidad, usted retiraba eso. Entonces, el caso de Andrés Bautista, el caso de Pacheco, el caso de César Sánchez, de Deolio, ya habían transcurrido 10 años. Entonces, fue como una especie, bueno, hay que darle respuesta a quienes están demandando fin de la impunidad, de meter a todo el mundo en un saco y con un expediente cuyas pruebas son débiles, como pudo establecer la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Apelación, que estableció de que está flojo el expediente. Entonces, es lo que provoca el aumento de la percepción de impunidad en la República Dominicana cuando las autoridades se despachan, por ejemplo, con un tuit, esperamos, el Ministerio Público hizo su trabajo, esperamos que la Suprema Corte de Justicia haga el de él. Ajá, su trabajo tú llevándole algo que vaciate en un papel sin elementos que puedan sustentarse, entonces el responsable es el juez que actúa conforme a lo que establece la normativa procesal penal, y que muchos de esos casos, cuando usted exige garantismo y dice que el garantismo solo aplica para los políticos y para los poderosos, usted tiene cárceles llenas de imputados que pudo haberle resguardado su derecho y pudo haberle garantizado su derecho pidiendo, en vez de prisión preventiva, teniendo arraigo, una medida de coerción inferior de las 7 que son garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida, el
el dispositivo electrónico. Entonces, usted le garantiza eso porque estamos ante un sistema de justicia rogada. El juez no actúa por encima de lo que le piden. Hay dos partes, el Ministerio Público y la defensa. Si el Ministerio Público pide una garantía blanda, la defensa lo va a acompañar y va a hacer una defensa positiva. Entonces, una cosa es actuar conforme a lo que establece la norma en los medios que establece la norma. El Ministerio Público no debe por qué atacar públicamente una decisión de un juez porque tiene los medios, que es la vía de los recursos. Si no está conforme con ese grado, pues usted tiene otro grado para hacerlo. Doctor, vamos a una pausa, pero cuando retornemos, quiero que nos explique si hasta ahora lo que hemos visto desde el día de las detenciones de los encartados de este caso hasta lo que ocurrió este fin de semana cuando se emitió la variación de la medida de coerción, que los dos que quedaban se van a su casa, si esto sería, doctor, una especie de crónica de una justicia negada. Pero vamos a la pausa.